En esta mañana creo en mi corazón que lo que Dios va a traerte a ti y nos va a traer a cada uno de nosotros a través de la palabra va a ser algo que va a cambiar cierta manera de pensar que a veces tenemos de por qué estamos aquí en esta tierra. El título de este mensaje, de hecho, es un mensaje que yo tenía algunas notas ya tomadas en el pad. Y lo que hice fue entrar a ese mensaje y empezar a orar a Dios para que Dios me diera una revelación de la palabra que quería hablarles a través de mí en esta mañana, y le titulé El Puente. Posiblemente no sea un título muy espiritual. El puente, ¿de qué va a hablar el pastor? El puente. Una de las áreas que más atacan los países cuando están en guerra son los puentes. ¿Sabes por qué? Porque los puentes unen las ciudades, los puentes unen los países, los puentes unen muchas áreas que son importantes unirlas para que haya alimento, para que haya comunicación. Los puentes a veces son destruidos con el propósito de que no haya comunicación y que las ciudades y los países se separen de alguna forma y así puedan establecer entonces una guerra entre ellos. Una de las áreas que más neurálgica fue en la guerra de Rusia y Ucrania fue el derribo de uno de los puentes más importantes que unía a Rusia con otros países. Ucrania derribó ese puente. Ya Rusia no podía entonces entrar a esos países a través de ese puente. Lo tenía que hacer a través de otros medios. Antes de entrar en el mensaje te voy a traer una anécdota o una historia, que esa historia sí ya la tenía escrita en el pad, y dice de la siguiente manera: no hace mucho tiempo, dos hermanos que vivían en granjas adyacentes cayeron en conflicto. Ellos vivían muy cerca uno del otro. Este fue el primer conflicto serio que tenían en muchos años de cultivar juntos, hombro a hombro. Compartían maquinarias, intercambiaban cosechas y bienes de una forma continua. Esta larga y beneficiosa colaboración terminó de una manera repentina. ¿Cómo comenzó esto? Comenzó con un malentendido. Así comienzan básicamente nuestras diferencias. A veces comienzan con malos entendidos. Y fue creciendo hasta llegar a ser una diferencia mayor o grande entre ellos, hasta que terminó en un intercambio de palabras amargas, seguido de semanas de silencio. Si algo el enemigo quiere quitar de nuestra vida es la comunicación. Amados, cuando dejamos de comunicar, dejamos de compartir, dejamos de ser familia, dejamos de ser matrimonio, dejamos de ser iglesia. Amado, esta palabra me ministró a mí, porque si algo nosotros los hijos de Dios tenemos que trabajar es con la comunicación, pero no solo con la comunicación, con la mejor comunicación. Ya pasado un tiempo, una mañana alguien llamó a la puerta del hermano mayor, uno de los hermanos que estaba en disputa, y al abrir la puerta encontró a un hombre con vestimenta de carpintero. Estoy buscando trabajo por unos días, dijo aquel hombre vestido de carpintero. Quizás usted requiera de algunas reparaciones aquí en su granja y yo pueda ser que ayude en eso. Sí, dijo el hermano mayor, tengo un trabajo para usted. Miré al otro lado del arroyo
y en aquella granja vive mi vecino. O mire, le digo, mire, al otro lado del arroyo vive mi vecino. Bueno, de hecho, no es solamente mi vecino, es mi hermano menor. La semana pasada había una hermosa pradera entre nosotros, pero él tomó su maquinaria, su bulldozer, y desvió el cauce del arroyo para que quedara entre nosotros. Él hizo esto para enfurecerme, pero yo le voy a hacer otra mejor. Este parece que era puertorriqueño porque sabe cómo somos nosotros. Si me la hizo, me la paga. Pues este hombre dijo, yo le voy a hacer otra mejor. Ve usted aquella madera junto al granero, le dice al carpintero, quiero que construya una cerca de 10 pies de alto. No quiero verlo nunca jamás. Creo que comprendo la situación, le dijo el carpintero. Muéstrame dónde están los clavos y las herramientas necesarias para hacer dicho trabajo. Este le ayudó y le mostró dónde estaba todo lo que necesitaba para hacer el trabajo para lo cual había sido contratado. El hermano mayor dejó la granja durante el resto del día para ir a buscar unas provisiones al pueblo. El carpintero que había sido contratado trabajó duro el resto del día, midiendo, cortando y clavando. Al caer la tarde, cuando el hermano mayor llegó del pueblo, ahí justamente el carpintero estaba terminando su trabajo. El granjero, que es el hermano mayor, quedó con los ojos completamente abiertos. Su quijada se cayó al ver que no había ninguna verja de 10 pies. En su lugar había un puente que unía las dos granjas a través del arroyo. Era una pieza de arte con todo el pasamanos. En ese momento su hermano menor vino desde su granja, cruzó el puente y abrazando a su hermano dijo, eres un excelente hermano. Gracias por construir este hermoso puente. Después de lo que te hice y te dije, tú has construido un puente. Cuando estos hermanos se estaban abrazando, cuando vieron que el carpintero recogía todo y se despedía de ellos, le dijeron, no, espera. Dijo el hermano mayor al carpintero, quédate unos cuantos días más. Tengo algunos proyectos para ti aquí en mi granja. Pero el carpintero le respondió de la siguiente manera, me gustaría quedarme, pero tengo muchos puentes que construir. Tengo muchos matrimonios que restaurar. Perdón. Tengo muchos jóvenes que levantar. Tengo muchas almas que salvar. Tengo muchas vidas que libertar. Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, es el puente entre el Padre y la humanidad. Una humanidad que se encuentra sin fe y sin esperanza. Puentes, amado que me escuchas en esta mañana y que me ves a través del YouTube en un momento dado de tu vida, son los medios para la reconciliación, la conexión y la esperanza, siendo el puente más importante el que Jesucristo construyó entre Dios y la humanidad, a través de su expiación, a través de su perdón y a través de su sacrificio. La palabra nos enseña que el pecado de la humanidad creó un abismo entre Dios y el hombre. Y Jesús es el puente que permite a un mundo caminando de espaldas a Dios volver a una reconciliación con su Creador. Amado, su sacrificio en la cruz para perdonar nuestros pecados creó un puente de reconciliación
permitiendo que todos aquellos que creen en Él crucen el abismo del pecado y se conviertan en hijos de Dios, encontrando así su regreso al Padre. Amado, si hay un puente que tuvo que pagar en aquella cruz con el sacrificio de entregar su vida en aquel madero, fue Jesús. Y lo hizo para que nosotros hoy podamos estar aquí y podamos tener acceso al Padre. Lucas 19:10 dice: Jesús, el carpintero divino, yo lo estoy parafraseando, vino a buscar todo aquello que se había perdido. Amado, y todo aquello que se había perdido estaba en usted y estaba yo. Pero Dios en su favor y en su misericordia nos alcanzó. Su misión, que también debe ser nuestra misión como iglesia, es rescatar a las almas de sus pecados y ofrecerles la salvación, que solo aceptando a Cristo, el que lo sacrificó todo en la cruz, es posible. Una iglesia unida con propósito se constituye en el puente de Dios que Dios ha construido para que almas que hoy que se encuentran cautivas en el pecado sean libres. La oración también es un puente que nos puede unir a nosotros con el mundo, nosotros la iglesia del Señor. La oración de dos o más es el puente que necesitamos para restablecer relaciones rotas, hogares que necesitan, amados, ser restaurados, familias que necesitan un reencuentro con Dios. Por eso en el libro de Amós, profeta Amós, en el capítulo número 3 y verso 3 dice: ¿pueden dos caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo? ¿Podrán dos caminar juntos si no estuvieren de acuerdo? Para llegar juntos al lugar que Dios ha destinado para nosotros, tenemos que mantenernos, iglesia, juntos en oración y juntos en propósito. Tú y yo podemos estar caminando juntos, pero tenemos que hacernos en esta hermosa mañana una pregunta: ¿estará Dios caminando con nosotros? ¿Estará Dios caminando con nosotros, sus hijos? Es importante saber esto, que caminar con Dios es obedecer lo que Él estableció. La iglesia de Jesús sobre la faz de la tierra, Dios la estableció. Dios dijo que era la columna y baluarte de la verdad. Por lo tanto, Él dictó las reglas correctas para el mejor funcionamiento de la misma. Las reglas las dictó el Señor y las reglas están en su palabra. Primera de Timoteo 3:15 dice: para que citarlo, sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Pablo hablándole a su hijo Timoteo, que es la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Amado, la iglesia de Dios viviente le pertenece a Dios, porque Él solo pagó el precio por ella, que es una iglesia gloriosa, es una iglesia victoriosa, es una iglesia santa, es una iglesia separada para Dios. ¿Qué significa la palabra columna? Cuando Pablo, hablándole a Timoteo en esta carta, dijo que nosotros, la iglesia, somos columna. Amado, la columna es la parte de la estructura que soporta el peso principal. Entonces, ¿cuál es el peso que debemos nosotros como iglesia soportar? Es una excelente pregunta que nos podemos hacer en esta mañana. Amado, hay veces que tenemos que soportar el que nos vituperen por seguir predicando la verdad. Es negarnos a nosotros mismos, poner la voluntad de Dios por encima de nuestros propios deseos. Es estar dispuesto a recibir el rechazo aún de aquellos que amamos. Amado, hay veces que se levantan los que amamos porque le servimos al Señor. Pero tenemos que entender que tenemos que tolerar aún el rechazo de aquellos que le amamos, perdón.
Por eso en 1 de Juan capítulo 2 verso 15 dice: no amen al mundo ni lo que hay en él, porque el que ama al mundo por encima del amor de Dios, el amor del Padre, no está en él. Amados, nuestras prioridades deben ser primeramente amar a Dios por encima de todo lo que amamos. Amado, aquí no está diciendo que no amemos a nuestra familia. Aquí no está diciendo que no amemos a nuestros hijos. Aquí no está diciendo que no amemos aún a aquellos que no nos aman. Aquí lo que está diciendo es que tenemos que amar a Dios por encima del mundo. Nuestro Dios debe ser nuestra prioridad. Dios debe ser lo primero en nuestras vidas. ¿Qué significa baluarte? Que es el otro adjetivo que usa el apóstol Pablo hablándole a Timoteo, su hijo, en aquella carta. Baluarte es una fortaleza o estructura que defiende o protege algo. Y esto es la verdad de la palabra contra los enemigos de la misma. Amados, si algo nosotros tenemos que defender en este tiempo en que estamos viviendo, un tiempo hostil, es la verdad de la palabra. ¿Cómo vamos a defender esa verdad de la palabra? Amados, primeramente viviendo esa verdad. Amados, tenemos que ponernos de acuerdo, alinearnos a su palabra, seguir el consejo bíblico. La clave para mantener la unidad es caminar de acuerdo para un mismo propósito, con una misma visión, con un mismo deseo. Tenemos que tener el mismo deseo, tenemos que enfocarnos en la misma visión. Y la visión de esta casa es unir los matrimonios. Posiblemente usted nunca se ha detenido a ver el letrero que está en la entrada a la izquierda cuando tú entras por la iglesia, que está allí azul. Aquí está nuestra misión. Y nuestra misión, una de ellas, es unir los matrimonios, unir a la gente. Y nuestra misión también es ganar almas para el reino de los cielos. Hoy se ha levantado una fuerza contraria a la verdad de Dios. ¿Sabe cómo se llama esa fuerza? Se llama individualismo. Esto es el libertinaje individual, sin rendirle cuentas a nadie. Ese es el individualismo. Todo el mundo dice tener la verdad. Todo el mundo, aún los agnósticos, dicen que tienen la verdad. Amados, relaciones familiares que toda la sociedad ha honrado a través de la historia, hoy son entregadas ante el libertinaje libre del homosexualismo, el bisexualismo y otras libertades que ha colocado el matrimonio como una institución anticuada. Hoy todo es permitido, todo es correcto. Todo, cuando llega o vamos a la televisión o vamos a los medios sociales, todo está bien. Amados, tenemos que defender la verdad de la palabra. Tenemos que seguir predicando a Cristo como nuestro único y exclusivo Salvador. Tenemos que decirle a la gente lo que es pecado, porque si no le decimos a la gente lo que es pecado, nosotros somos ¿qué? Cómplices es la palabra correcta de que ellos no hayan escuchado una palabra de fe y de esperanza. Cuando el hermano estaba hablando de la película que estaba viendo sobre el arrebatamiento del rapto, amado, ¿cuántas vidas se quedarán por nosotros no hablar de la palabra de fe y de esperanza? ¿Cuántas vidas se quedarán en este mundo? ¿Cuántas almas, alabado sea el nombre de Jesús, se quedarán aquí sin fe y sin esperanza? Amado, va a haber una segunda venida, eso lo sabemos, pero vas a tener que dar tu vida a aquellos que nos escuchan. Vas a tener que poner tu cuello para poder dar salvación. Amado, ¿por qué dar mi vida si ya Jesús dio su vida por mí? Si ya el Dios de los cielos y de la tierra dio su vida por mí, dio su vida por ti, dio su vida por cada uno de nosotros. Hoy por primera vez en la historia se quiere definir el matrimonio como conjunto de seres vivos,
Nosotros, la iglesia del Señor, es el puente que Dios ha levantado en este tiempo crucial de la historia. No podemos callar de proclamar la verdad divina de la palabra. Pero para eso la iglesia, nosotros tenemos que estar unidos. Tenemos que estar unidos como cuerpo. Las familias tienen que permanecer unidas. Tenemos que permanecer unidas porque nosotros, cuando estamos unidos, somos más fuertes. Tenemos el poder entonces de poder proclamar a los cuatro vientos que Jesucristo viene. Y no solamente el poder para proclamar que Cristo viene, sino el poder también para decirle a la gente: te tienes que venir a Él, tienes que cambiar tu forma de vida. Él es el único que puede cambiar la vida de los seres humanos. Amado, cada uno de nosotros tuvimos que tener un encuentro con Jesús en un momento dado de nuestras vidas. Cada uno de nosotros tuvimos que aceptarle como nuestro único y exclusivo Salvador. Amado, eso nos hizo bien, ¿verdad que nos hizo bien? Nos hizo bien. Eso cambió nuestro lamento en baile. Eso cambió nuestra tristeza en alegría. Eso no quiere decir que no estamos pasando a veces por momentos difíciles, porque Jesús lo dijo: en el mundo vas a tener aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Después Pablo, unos años después, dijo: mas nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Saben por qué somos más que vencedores? Porque cada día es una batalla que tenemos que vencer. Cada día es algo que tenemos que vencer. Cada día hay un alma que nosotros podemos alcanzar. Cada día hay una vida que necesita oír una palabra de fe y de esperanza. Amado, los muros de Jericó se cayeron. ¿Sabes por qué? Porque Josué llevó a Israel a una unidad. Y esta unidad produjo el milagro de entrar a un lugar llamado la tierra de la promesa. Amado, cada promesa conquistada requiere de una unidad manifestada. Si Josué no hubiera tenido unidad con su pueblo, jamás hubiera podido conquistar esta tierra. Amado, Josué tuvo que pelear su batalla. Nosotros también tenemos que pelear las nuestras. Cuando estamos unidos, amados, en la fe y propósito, los muros de la indiferencia se tienen que caer. Los muros del pecado, la mentira y la verdad y la maldad se tienen que caer en el nombre de Jesucristo. Amado, escuche este principio que yo sé que le va a bendecir. Amados, la verdad, aunque recorra un gran camino, siempre llegará a su destino. No así la mentira, pues será descubierta antes de que llegue a su destino. Por eso nosotros somos portadores de la verdad. Mi palabra es la verdad, dijo Jesús. Gedeón venció cuando aquellos 300 se unieron en una sola conquista. Solo aquellos que tomaron el agua y velaron, de eso hemos hablado aquí, fueron escogidos para la batalla. Bebieron del agua, que es la palabra, y velaron. Amado, fueron como las 5 vírgenes prudentes que tenían sus lámparas llenas de aceite, porque sabían que el esposo estaba a punto de llegar. Estaban llenas de aceite sus lámparas. ¿Qué significa esto? Que tuvieron la prudencia de mantener una relación con el Dios que podía suplir el aceite. El descenso del Espíritu Santo se produjo en el día de Pentecostés. ¿Sabe por qué? Porque los discípulos se mantuvieron unidos en oración, clamando a Dios para que descendiera el Espíritu Santo y les trajera poder. Entonces ellos predicaron con denuedo el glorioso evangelio del reino. Por eso la Biblia dice en ese libro de los Hechos: y recibirán poder cuando haya venido sobre cada uno de ellos el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo
Vino sobre ellos, como también tiene que volver a venir sobre cada uno de nosotros. Porque sin el Espíritu Santo no vamos a tener la unción necesaria para predicarle a la vida. La mejor manera que otros vengan a Cristo es que Cristo se haya formado en nosotros y que en nuestra vida haya unidad con Él, así como Cristo tiene unidad con el Padre. Por eso en Juan capítulo 17, verso 33 dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Amado, cuando estamos hablando de perfectos, no necesariamente está hablando de que seamos perfectamente iguales. Eso es imposible. Imagínate que yo sea igual que mi hermano José, que tenga el pelo bonito, así como él, los ojos que brillan, mucho pelo, el porte que tiene él con sus tenis, Skechers. Somos todos diferentes, aunque sea yo como mi hermano Víctor. No podemos ser iguales. Amados, cuando estamos hablando de igual, o que seamos iguales, estamos hablando de que tengamos el mismo propósito sobre la faz de la tierra. Que el mismo propósito sea el mismo, que estemos enfocados con el mismo propósito de seguir alcanzando vidas para el reino. Que nos pongamos a la brecha en el momento difícil y podamos entender que el Dios de los cielos y de la tierra nos dará las herramientas necesarias para poder avanzar hacia el destino que ya Dios dijo de cada uno de nosotros. Hay un destino que nos espera y es la vida eterna. Por eso el Salmo 133 dice: mira qué bueno y qué delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Estar en armonía, vuelvo y repito, no es que seamos iguales, ni que tengamos los mismos gustos. No todos tenemos los mismos gustos. El hermano Víctor es vegetariano y yo no soy vegetariano. Déjeme decirle, yo me lo como de todo. Yo me lo como de todo. José también se cuida mucho en su salud, mas sin embargo no somos iguales, pero tenemos un mismo propósito. Significa que somos diferentes, pero el director de nuestras vidas es el mismo: Cristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Los instrumentos de una orquesta tienen diferentes sonidos, pero se oyen en armonía. ¿Saben por qué se oyen en armonía? Porque son dirigidos por el mismo director musical. Amado, si Dios dirige tu vida, manifestarás tu mejor alabanza. Vuelvo y lo repito: si Dios dirige tu vida, vas a manifestar tu mejor alabanza. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Nosotros hablamos lo que está dentro de nuestro corazón y lo que a veces procesamos a través de nuestra mente. Así es nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra familia, aún en la iglesia del Señor. Las diferencias nos hacen más fuertes porque estamos ejerciendo la asignación que nos ha sido delegada y es su Santo Espíritu el que nos dirige. Es el Espíritu Santo el que nos dirige. En Efesios 16, del 18 al 20, voy a leer estos tres textos y básicamente aquí vamos a ir cerrando el mensaje que traje para esta mañana. El apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia en Éfeso, dice: no se olviden de orar y siempre que oren a Dios, dejen que los dirija el Espíritu Santo. Manténganse en estado de alerta y no se den por vencidos. En sus oraciones pidan por los que forman parte del pueblo de Dios. Estoy leyendo de la traducción del lenguaje actual. El Espíritu Santo de Dios y su dirección
son importantes, amados, para seguir avanzando en el propósito que Dios nos ha entregado en este lugar. Aquí hay un lugar que Dios nos ha entregado en nuestras manos, pero tenemos que conquistarlo nosotros. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir siendo fieles al lugar donde Dios nos ha depositado. El Espíritu Santo nos dará dirección, pero tenemos que estar alerta. Cuando estamos alerta, esto significa que no podemos estar conformados a este mundo, que no podemos estar durmiendo. Uno que está alerta no duerme, se mantiene despierto. Amados, tenemos que ser vigilantes. Y cuando la Biblia dice no se den por vencido, cuando la batalla arrecia, tienes que sacar lo mejor de ti. Amado, lo mejor de ti son las armas espirituales que Dios nos ha entregado para esta lucha espiritual. Por eso Pablo dijo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Para destruir fortalezas espirituales que se levantan. Siempre que queremos realizar algo para Dios, hay fortalezas que se levantan. ¿Cómo tú las vas a derribar? Amado, con armas espirituales no hay otra forma. No hay otra forma. Si tú te crees y yo que con nuestras almas humanas vamos a derribar las fortalezas espirituales, estamos dando en el blanco, estamos fallando en el blanco. Oren por mí, verso 19, y pidan a Dios que me dé el valor de anunciar el plan que había mantenido en secreto. De la misma forma que el apóstol Pablo le pide a la iglesia que ore por él, amado, yo también les pido a cada uno de ustedes que oren por mí. Amados, yo también estoy orando por cada uno de ustedes. Cada mañana su nombre está delante de la presencia del Señor. Cada mañana estoy orando por cada uno de ustedes. Cada mañana me levanto pidiéndole a Dios favor, bendición, multiplicación. Le pido que Dios bendiga sus bienes. Le pido que Dios le fortalezca en medio de las luchas y las batallas. Le pido a Dios que le bendiga de una manera especial y pueda usted ser el instrumento de Dios para ganar a otros para Cristo. Y le pido a Dios también por cada uno de sus familias. La familia que tanto necesitamos ahora en este tiempo. Amados, necesito la oración para seguir trabajando en esta obra maravillosa que Dios nos ha encomendado. Cada uno de nosotros tiene una parte muy importante en esta casa, en esta iglesia, en la iglesia del Señor. Cada uno de ustedes es una columna que Dios ha permitido en este lugar para poder soportar el peso y la carga de las almas que van a venir. Cada uno de ustedes tiene un ministerio, un servicio que realizar. Eso es ministerio, amado. Ministerio es servirle a Dios. Hay 5 ministerios, eso lo sabemos. Pero cada uno de nosotros tenemos un servicio delante de Dios que ofrecerle al Dios de los cielos y al Dios de la tierra. El verso número 20 dice, el Señor me envió a anunciar ese plan. El apóstol Pablo hablando. Y por eso estoy preso. Amado, el apóstol Pablo está diciendo que el Señor le había enviado a anunciar ese plan, pero ahora está preso. ¿Y cómo es posible que Dios haya permitido que alguien que va a predicar la palabra y hay un plan de parte de Dios que Él tiene que realizar, ahora está preso? Porque para Dios no hay nada imposible. Y aún en la cárcel, Pablo se ganaba gente para el reino de los cielos. Aún en aquel lugar donde estaba metido preso, sin ningún tipo de libertad, allí él seguía predicando a Cristo. Allí él seguía trabajando en el nombre de Jesús por la obra. Amado, ninguna cárcel puede detener la obra de Dios. Mataron a un hombre hace una semana atrás llamado Charlie Kirk. Mas sin embargo no han podido matar la palabra que este hombre portaba. ¿Sabe por qué? Porque podrán matar al soñador, pero
pero los sueños de Dios se van a mantener en el nombre poderoso de Jesús. Se levantarán muchos, Charlie Kirk. Se levantará mucha gente que seguirán el legado de este hombre. Se van a levantar muchos que van a proclamar la verdad del Evangelio de Jesús. Amado, porque podrá estar preso el que predica la palabra, pero la palabra no está presa. ¿Sabe por qué la palabra no está presa? Porque la palabra siguió fluyendo a través de los discípulos, siguió fluyendo a través de la iglesia. Aunque el apóstol Pablo estaba preso, la palabra seguía caminando y llegando hasta el lugar donde tenía que llegar. La oración que hacemos los unos por los otros, amados, nos imparte poder. La palabra es predicada y las almas reciben la revelación que necesitan para salvación. Gracias, Señor. Sigamos nosotros construyendo fuentes. Puentes que unan familias en vez de que las dividan. Sigamos construyendo puentes de amor. Amado, sigamos construyendo esos puentes. Porque si seguimos construyendo esos puentes, el amor de Dios va a estar manifestándose sobre la tierra, sobre la familia. Puentes, amado, en aquellos que nadie ama, que unan familias en vez que las dividan. Sigamos construyendo puentes entre Dios y aquellas vidas que muchos rechazan. Nosotros, Iglesia del Señor, somos el puente entre Dios y aquellos que se encuentran en sus delitos y en sus pecados. Amado, es la palabra de perdón que nosotros portamos quien les va a alcanzar y le hará la nueva criatura que nosotros hoy somos. Que Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Amén, gloria a Dios. Seamos el puente, amado. Aleluya. Entre el mundo que se encuentra en pecado, entre el mundo que se encuentra sin fe y sin esperanza. Sigamos haciendo el trabajo que nos corresponde a nosotros como iglesia del Señor. Gloria a Dios. Sigamos yendo a los hospitales, visitar enfermos. Sigamos llegando al hogar donde hay una necesidad. Aleluya. Sigamos diciéndole a la gente, Cristo te ama. Y sin importar el pecado en el cual te encuentras en el día de hoy, decirle a la gente, Cristo te ama, es algo muy diferente a lo que el mundo les está ofreciendo. La Biblia dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Se puede poner de pie. Gloria a Dios. Gloria, 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 gloria. Santo es. Que la palabra que está en nuestra boca que Dios ha depositado sea una palabra que llegue al corazón de la vida. Aquellos que nos ven o nos van a ver a través de la red social YouTube, si usted no tiene un lugar donde congregarse y quiere hacer que esta su iglesia, Iglesia Cristiana Fe Vertical, nos encontramos en la calle 51, en el bloque GD, número 13 de la urbanización Santa Juanita, en Bayamón. Si usted va en dirección hacia la urbanización Lomas Verde, antes de la farmacia Walgreens, a su mano derecha, nos va a ver un edificio que está pintado en dos colores, uno azul más oscuro y otro azul más claro. Así es que le invitamos para que se congregue con nosotros, porque aquí hay palabra de vida, de fe y de esperanza. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que la paz de Dios sea contigo en esta hermosa y maravillosa mañana.